Quiero pensar que... Hola, buenas tardes. Se lo puse. Ahí acepté. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, retomo. Vamos a dar inicio a la mesa que nos convoca esta tarde, justamente, que es hermenéutica de la imagen. Justamente como les comentaba, lamentablemente, Paola Sabrina Belén, por motivos personales, no va a poder estar. Entonces voy a moderar la mesa del día de hoy. Eh, en la mesa estábamos tres personas, entonces solo vamos a quedar Yelva Erlinda Brooks Asensio y una servidora. Voy a ceder primero la palabra a Yelva, justamente, para que nos dé su intervención, la cual se titula Pintura, Aura y Fiesta, el arte de Ezequiel Padilla Ayestas entre la crítica y la hermenéutica. Voy a hacer una breve presentación de Yelva. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Honduras, es integrante del Grupo de Investigación de Estética Hondureña y maestrada en Filosofía en la línea de Pesquisa, Lenguaje, Conocimiento y Mundo por la Universidad Federal de Piauí, Brasil. Espero haberlo pronunciado bien. Bueno, te doy la palabra, Yelva, para que inicies tu intervención. Te recuerdo justamente que la idea de las intervenciones es que sean de 10 a 15 minutos para que después tengamos un espacio mayor de diálogo. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Andrea. Pues actualmente soy doctoranda, recién defendí mi disertación y precisamente tiene que ver con el tema que estoy trayendo para ustedes, que es pintura aurifiesta, el arte de Ezequiel Padilla y estos entre la crítica y la hermenéutica. Pues el interés de este estudio tiene que ver con un problema filosófico, que ese problema filosófico eh, es ¿cuál es el sentido estético filosófico de la pintura de Ezequiel Padilla y estos? Eh, perdón, estoy compartiendo pantalla. De Ezequiel Padilla y estos en las pinturas de los años 80 a partir de Aurifiesta. En ese sentido, el interés o la importancia del fenómeno de las pinturas de Ezequiel Padilla Yesas es porque precisamente él fue uno de los pocos artistas en los años 80 que consiguió desafiar las estructuras de la dictadura militar, no apenas eso, sino esa transición democrática que estaba llevando en Honduras en ese sentido. Y el estudio consiste de si hay esa posibilidad de o espacio de diálogo dentro de esas pinturas, pues les presento, él es Ezequiel Padilla Yesas, es un hondureño. Les traje el mapa de América Latina porque me parece que siempre es necesario estar constantemente contextualizando de dónde somos, porque Honduras no es un país muy reconocido y es parte también del problema que estoy trayendo para ustedes, porque si no tienen esa ubicación geográfica, tampoco sería posible de cuáles son los problemas que nosotros, el legado histórico, nosotros hemos estado vivenciando. En ese sentido, esas son la propuesta de esta exposición son estas dos pinturas. En mi disertación de maestría fueron 5 pinturas. En ese sentido, Aurifiesta es a partir de Aura, a partir de Walter Benjamin, que precisamente Walter Benjamin conocen a él por el libro de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, pero yo no estoy problematizando esa obra porque esa es ahora material, pero sí me interesa esa parte de la politización del arte que está en contra de esa estetización del arte y fiesta, que es uno de los elementos esenciales de la experiencia en hermenéutica, precisamente en Gadamer. Él habla sobre 3 conceptos, que es el juego, símbolo y fiesta, y me concentro más en ese último, pues estos 2 conceptos son conceptos ontológicos temporales, que aunque sus teorías no sean equivalentes, tienen una situación en común es la cuestión de la experiencia, que es esa experiencia en el sentido de la Erfahrung, que es esa experiencia comunicable, que es lo que yo puedo aprender
de lo que está evocando en mí la obra de arte. En ese sentido, a partir de toda la descripción que hice de cada una de la evocación que transmitió en mí las pinturas, le presento la primera, es Aguastara Souvenirs, perdón. Dentro de esa descripción, lo que pude encontrar o evocación fue precisamente el desfile militar cuando llegó a Honduras. El desfile militar es de la llegada de los marines a inicio del siglo XX, en el sentido de que, pero ¿por qué es tan importante esa cuestión del desfile? Porque precisamente en Honduras la llegada de los marines fue sinónimo de progreso nacional. Y no apenas solo eso. Eh, Desde ahí continuó un legado desde 1903 a 1920 y fue algo que me llamó la atención, es que cada una de las poses de las personas militares que ustedes están observando aquí tienen como un estereotipo de militar estadounidense con sus gafas negras, sus trajes verdes con diferentes tonalidades y diferentes gestos. Pero lo interesante es lo que subyace dentro de este agujero, que el pintor nos está presentando, que lo que está dentro de ese agujero es esa caja negra. Por eso es que llegué a reinterpretar, porque dentro de la teoría de los filósofos, vi esa posibilidad de reinterpretar la imagen ya no como aguas claras, pero sí como el agujero de la caja negra, que ese agujero de la caja negra, reinterpretando o pegando la tesis 13 de Walter Benjamin sobre que el historicismo traiciona a los vencidos. eh, Ahí es donde identificamos ahora como una politización del progreso militar y esa fusión que apunta al impacto del autoritarismo en la vulnerabilidad, que esa es la fiesta, eso es lo festivo, ese es el extrañamiento, esa es la cuestión formativa dentro de los 80. Eso es lo que apunta ese impacto del autoritarismo en la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque si ustedes consiguen ver, las personas que están dentro de la caja negra son personas que están desnudas, exceptuando una figura que parece ser un infante, y los militares todos están vestidos, solo que un detalle. Esa figura que está aquí, yo logré observarla hasta mucho tiempo después. Es una persona que está muerta, que casi no se logra apreciar. Eso por un lado, que esa es más esa cuestión de la dictadura militar en ese sentido, como ese autoritarismo en la vulnerabilidad, que es el pueblo civil vulnerable. Y en la otra nosotros encontramos aquí una imagen un poco más, mucho más cargada y un poco diferente a la anterior, en donde ahí me recordó a lo que Gadamer habla sobre el oír. El oír es cuando comprendemos la imagen, ese es el oír, que involucra la verdad cuando ésta se interpreta. En ese sentido, en esa imagen, pues encuentro un ruido visual en el sentido de que está cargado de demasiados elementos. Y eso me recordó una lectura de la reinterpretación del Flaneur benjaminiano, que ahí me dio esa oportunidad de rebautizar como ese flanú catracho, porque los hondureños popularmente somos llamados de catrachos, ya no flanú de Francia, pero sí el flanú de Honduras, en donde nos está presentando toda la escena. Pero ¿quién es ese gran flanú? Es esta persona que, bueno, esa figura que parece ser una persona que está ahí, y si ustedes consiguen identificar ese gesto, por lo menos a mí me parece, es una persona que está consumiendo resistor. Son esas personas que están en la calle. Es una persona que tiene pegada literalmente en la cara el resistor, pero a pesar de ese estado en el que se encuentra esa persona, es consciente de todo lo que está aconteciendo a su alrededor, es decir, los perros, el rojo y el azul. Pero ¿qué es el perro rojo y azul? Es la estetización del color en nuestro país, porque a nosotros nos enseñan desde la parte urbana
que el color rojo y el azul son dos colores que no pueden mezclarse, son dos colores que no pueden establecer algún tipo de comunicación crítica o respeto, porque esos son los partidos políticos tradicionales, que ese es el legado de alguna manera de la dictadura militar. Y en ese sentido, eso es lo que nos está mostrando el FLANU. Y nos está mostrando las elecciones democráticas que se celebran cada 4 años. En ese sentido, volviendo a la cuestión de los perros, son todos esqueléticos. Aquí podrían ser aguacateros, nosotros llamamos de aguacateros a los perros de la calle que están discutiendo constantemente, etcétera. Y por eso es que rebauticé o reinterpreté la imagen como la vigilia del hambre, porque precisamente es esa persona, ese Flaneur Catracho, que a pesar de que tenga hambre, porque está consumiendo resistol industrial, precisamente para saciar esa hambre, él es más consciente que, pues, que los cachorros que están discutiendo sin sentido, defendiendo partidos políticos en realidad de una crítica y a los empresarios que nos dominan, además del imperio, que el imperio son los Estados Unidos, por lo menos para nosotros. Y en ese sentido, la vigilia del hambre, de la historia, como tesis 6, reinterpretado de Walter Benjamin, sería esa advertencia del peligro de la permanencia de la tradición. El bipartidismo político como esa permanencia de la tradición sería en ese sentido. Y ahí es como Aura y Fiesta se conectan en la distorsión, los contrastes, la crítica, la fragmentación de la cotidianidad. En ese sentido, las pinturas de Ezequiel Padilla y estas no son pinturas contemplativas, pero sí son pinturas con una función práctica, que estas no responden a la estética kantiana ni hegeliana, en la que en la estética kantiana esta responde más a un formalismo absoluto y la hegeliana es más a un contenido absoluto de verdad, ¿no? Por eso, esa es la importancia tanto de Benjamin y de Gadamer en poder hacer ese trabajo de un arte contemporáneo. Y para no demorar, para ya cerrar mi presentación, pues les agradezco y voy a complementar en el momento del diálogo. Gracias por el espacio. Muchas gracias, Yolva. Ahora no sé si un poco porque solo seamos dos, nos convenga ahora, si quieres platicar sobre la presentación que acabas de hacer, o lo hacemos al final cuando termine la mía. No sé, un poco porque de por si éramos Como se tres. sienta más tranquila, como se sienta más tranquila, por mí está bien. Si alguien quiere comentar algo en este momento también de los que están presentes, sería un buen momento. Bueno, comienzo haciendo una pregunta. Genial. Me llamó mucho la atención la relación o la interrelación que haces entre Benjamin y Gadamer, ¿no? Porque a priori están como en mundos distintos, ¿no? Entonces, mi pregunta es un poco para ver si te puedes aclarar un poco, explayarte un poco cuáles son los presupuestos que te llevaron a vincular a estos dos autores. Gracias por la pregunta. No sé si alguien más quiere hacer preguntas o si puedo responder en este momento. Andrea. Si quieres, o sea, justo lo que van formulando sus preguntas, pensando un poco que en tu presentación, ve contestando esta y vemos si hay, surge alguna más en ese lapso. Está bien, gracias. Pues es muy interesante su pregunta y precisamente eso es lo desafiador de mi investigación porque lo que estoy haciendo es una relación de fronteras teóricas y algo que mencionaba, lo que tienen en común es la cuestión de la experiencia. Ahora como experiencia crítica de mirar al arte y fiesta como experiencia hermenéutica de mirar al arte a partir de ese término alemán de Erfahrung, que Erfahrung es diferente a Erlebnis, que Erlebnis es más, me parece que es más ese problema contemporáneo
que se llevó en la crítica benjaminiana, que hay que recordar que la crítica benjaminiana no es como la teoría crítica de los marxistas ortodoxos. Benjamin es un marxista heterodoxo, es un filósofo que no es tan sistemático como Gadamer, que encontramos ensayos lindos como el enmudecer del cuadro, la lectura de edificios, la lectura de cuadros. No, no tiene no tiene eh, un libro específico que hable de experiencia, y dentro de toda esa revisión encontré ese punto en común, que los dos tienen esa relación en fronteras dentro de la experiencia. Y otra cosa que también ahí está ese link, esa relación de frontera, que es con la cuestión política, porque aunque Gadamer sea considerado como un autor conservador, o la hermenéutica como poco conservadora, la hermenéutica, cuando hablamos de hermenéutica, el acto de interpretar también es crítica. Entonces ahí es donde encuentro esa relación. Y esa crítica, tanto del lado de aura y fiesta, es precisamente hacia una política formativa, porque esos dos conceptos son conceptos formativos. Porque, bueno, quien habla más de la Bildung es Gadamer, pero Le Fajum tiene más que ver con ese problema de lo comunicable. ¿Qué es lo comunicable como transmisión? Que el Leibniz no tiene eso desde, bueno, desde la última modernidad que se ha problematizado eso. La experiencia, no, la vivencia solitaria y la experiencia en comunión, porque eso es fiesta, al fin y al cabo. Es eso comunicable, es esa provocación de la extrañeza dentro del evento festivo, y en el caso de las pinturas es esa actualización del evento en la actualidad. Entonces, no sé si respondí No, su no, no, pregunta, perfecto, muy profesor. claro, muy claro. Solamente te hago una pregunta más sobre este tema. Digamos, en el concepto este del faro, ¿encontrás algún elemento icónico? ¿Elemento icónico en qué sentido? Solo Icónico en para el sentido, digamos, en el sentido de que en general, por ejemplo, en el caso de Gadamer, sí, Benjamin claramente trata el tema de la imagen, ¿no? Pero Gadamer, el tema de la imagen es más bien un tema marginal, ¿no? Bastante marginal, ¿no? Donde la experiencia, ¿no? La Erfahrung, siempre es Erfahrung lingüística, ¿no? La experiencia hermenéutica es experiencia de la lingüisticidad. Entonces, la pregunta sería, dentro de esta experiencia de la lingüisticidad, en términos gadamerianos, ¿encontrás algún tipo de elemento de iconicidad en el sentido de algo que no se reduzca al lenguaje y que tenga un elemento visual, icónico o lo que fuere? O eso procede, si querés, de Benjamin, ¿no? fue lo que encontré de acuerdo a las lecturas y al curso que tuve gracias a la Red Iberoamericana de Hermenéutica. Fue precisamente de que él no usa un método como el Panofsky, sino que él habla a través de lo que evoca la imagen, a través de aquello que me interpela. Entonces, a partir de aquello que me interpela, es que inicio a hacer esa interpretación, esa crítica, en donde en algún momento me puedo encontrar con muchos elementos, con crítica del arte, perdón, con crítica del arte, teoría del arte, etcétera. Pero en un primer momento es aquello que me interpela, no tanto lo iconoclástico. Me parece que eso se va dando orgánicamente en la medida en que yo dejo hablar a la imagen. Y estoy constantemente preguntándole, porque fiesta y dentro de la dialéctica hermenéutica, es precisamente eso, entre más le pregunto a la imagen, más orgánica se vuelve la pregunta, y de la misma manera aquello que, la esencia de la imagen, si puedo decir así, la interpretación como interpretación. Bárbaro, muchas gracias. A usted, profesor, por las preguntas. Gracias. Muchas gracias, te doy muchas gracias, Adri, por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar acerca de la intervención de Yelva?
hasta ahorita. Digo, igual vamos a dejar un poco, unos minutos también al final, por si alguien quiere comentar algo más respecto a su presentación. O no sé, Yelva, si tú quieras comentar algo más, tengas algunos otros comentarios que habías dicho que querías como profundizar un poco. Me parece que sería bueno que usted presentara y así podemos dialogar un poco más, que sea un poco más breve. Perfecto. Entonces, lo dejamos para el final y ya comentamos la luz. Bueno, en mi caso, voy a presentar una breve disertación que he titulado como eh, Fenomenología hermenéutica de imagen. Permítanme. Fenomenología hermenéutica de imagen, un acercamiento desde la triple mímesis, principalmente con Riquet, ¿no? Entonces voy a leer una brevísima semblanza, nada más para ver desde dónde lo estoy abordando, porque yo lo abordo desde las ciencias sociales. Entonces digo, creo que nada más a lo mejor mi formación, creo que podría ser interesante, que soy doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del ESNI por CONACYT, maestra en Estudios Políticos y Sociales y licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Comunicación Política por la UNAM. Tengo una especialidad en Museografía Práctica y bueno, he hecho estancias en el posgrado de Filosofía de la Universidad de Salamanca en España y también en Argentina, en la Universidad del Comahue, a cargo del doctor Carlos Gil. Entonces, digo, nada más como he tenido como este acercamiento, digamos, a la filosofía de manera un poco más orgánica, no tan sistematizada. Y entonces, bueno, eso sería importante aclararlo y también hablar un poco de que lo que quiero presentar hoy día justamente es un intento de llevar esta hermenéutica a la interpretación justamente de la imagen, pero con un cierto sentido político y social que se trata de reflejar justamente, y a lo mejor el teórico que me funciona en el momento para hacerlo fue Riquet. La idea general, voy a compartir pantalla, no sé si la pueden ver, creo que sí, ¿verdad? Perfecto. Sí, Bueno, perfecto. genial. Entonces, justamente digo, lo primero que voy a ver justo, o sea, y es un poco también lo que comentaba el doctor Adrián, es que no hay como la iconicidad en muchos de los textos de la hermenéutica, todos se refieren como mucho a la lingüisticidad. Mi idea era justamente tratar de llevar estas propuestas de Riquet, específicamente tiempo y narración, que es donde encontramos justamente el capítulo o los capítulos o las referencias que hace a la triple mímesis de ahí está, justamente de la narración a la imagen, ¿no? Entonces, una de las categorías fundamentales que puede manejarse dentro a lo mejor de esta, digamos, extrapolación es la acción. Justamente voy a pasar de la acción a la forma, entre otras cosas. Voy a ir un poco por orden, o sea, un poco hablando de lo que plantea Riquet justamente, cuando habla de la triple mímesis. Cuando él habla justamente de la triple mímesis, habla de la prefiguración o esta precomprensión o anticipación de sentido. Es decir, aquello que de nuestra vida cotidiana, si se puede decir así, nos ayuda a poder comprender una imagen. O, en este caso, una imagen. Él habla de la narración, ¿no? O sea, él nos dice que para poder nosotros entender una narración, ya sea de ficción o histórica, necesitamos ciertos elementos que tenemos a lo mejor en la cotidianidad, es decir, saber que la narración ocurre en el tiempo y que en el tiempo hay una acción, que hay agentes, que hay motivaciones, etcétera. O sea, tiene como toda una serie a lo mejor de elementos, que es lo que llega a englobar en la mímesis uno y habla de tres anclajes. Justamente el estructural es este primero que menciono, ¿no? Hay una acción, hay motivos, hay agentes, y hace como una serie de estructura, si se quiere ver así, en la que posibilita la narración. Es decir, no puede haber narración sin acción, por ejemplo, y la narración solo ocurre en el tiempo. Esta extrapolación yo la llevaría a otros niveles a la imagen porque al final no puede haber imagen si no hay espacio, ¿no? O sea, del tiempo al espacio y de la acción a la forma, ¿no? En este primer nivel estructural, también menciona en este primer nivel que es esta precomprensión, o sea, todavía ni siquiera hemos llegado a la narración, todavía ni siquiera hemos llegado a la imagen configurada, por decirlo de alguna manera, mucho menos al arte o al relato de ficción. O sea, aquí estamos hablando de este primer momento ontológico en el que el ser humano se acerca a, digamos, a estos elementos
Y entonces habla también de un segundo elemento que es el anclaje simbólico, es decir, aquello que también nos posibilita entender ciertas categorías a nivel, digamos, que yo pueda reconocer ya dentro de una narración a partir de mi conocimiento que tengo a partir de esta red simbólica en la que me muevo de manera cotidiana. Habla del anclaje temporal, que si bien podemos ver cierta temporalidad en las imágenes, ya sea como a nivel histórico e incluso a partir de las homologías, podemos incluso definir a lo mejor, no sé, por ejemplo, en las vanitas, ¿no? Pues una imagen, un poco para que se entienda, podemos hablar de la mortalidad, vida, muerte, la temporalidad se puede reflejar en las imágenes, pero no es, digamos, en este carácter ontológico que lo maneja como para la narración, que si necesitas necesariamente el tiempo, acá no es a lo mejor esta función determinante, aunque sí que lo podemos ver y lo voy a explicar un poco más adelante, y creo que también es muy importante ver la temporalidad de las imágenes. Aquí sería el factor del espacio, entonces no sería un anclaje temporal, sino un anclaje espacial, ¿no? No podemos hablar de imagen sin espacio, y espacio en el más amplio sentido del término. Es decir, no solo pensando a lo mejor en un espacio físico, sino también en un espacio simbólico incluso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ya cuando habla de la mimesis 2 y habla de esta configuración, va a haber una serie de elementos que justamente no van a poder no prescindirse en una imagen, ¿no? Cuando él habla de acción, motivos, agentes, etcétera, y hace como toda una lista, bueno, yo hice como esta extrapolación de ver como forma, color, perspectiva, cosas que no podrían faltar en ningún tipo de imagen, independientemente de que sea abstracta, sea figurativa, etcétera, ¿no? Entonces, hay como esta referencia a y que incluso de repente cuando hablamos de imágenes que buscan ser como lo más parecidas a la realidad posible, pensando en los trampantojos, imágenes que engañan al ojo, etcétera, también hay una selección, hay una elección, o sea, todo esto de lo que nos ha ido hablando la hermenéutica a partir justamente de la lingüisticidad, también en la imagen esto se da, ¿no? Entonces es una especie de manera que estoy tratando como de comprender la imagen justamente a partir de esta hermenéutica fenomenológica que plantea Riquet en Tiempo y Narración. Y entonces, por ejemplo, cuando refiere a la mimesis 3, que es la refiguración o la interpretación de la imagen, y refiere a esta espiral hermenéutica o este arco hermenéutico que menciona a lo mejor en otro texto, bueno, que tiene esas dos categorías, es ya no una eh, es similar un poco a lo que ocurre también con la parte, digamos, de las obras lingüísticas, o cuando habla incluso de la obra de arte, ¿no? Bueno, de la obra de ficción y cómo se van reinterpretando a lo largo del tiempo y que incluso, justo ahora que lo mencionaba, lleva también Gadamer lo tiene, ¿no? Esta actualización y esta aplicación que tienen las imágenes, que también es otro término que se emplea. Esta especie de historia efectual, ¿no? O sea, ver cómo a lo largo de la historia cómo tienen todos estos efectos de estas imágenes, al igual también que las narraciones, ¿no? Es un intento de entender justamente o de llevar esta hermenéutica que evidentemente ha sido como planteada para la lingüisticidad por obvias razones a la imagen y tratar de entenderla desde esta perspectiva. Entonces, soy de ciencias sociales y la manera en la que lo he tratado de llevar es a partir del street art, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo que me pudo, o más bien es una aplicación práctica que he tratado de darle, y de hecho, pues mi tesis doctoral fue justamente acerca de eso, ¿no? Entonces, donde la mimesis uno si bien puede serse este análisis ontológico, que es esta prefiguración, etcétera, lo podemos ver a lo mejor cuando lo llevamos a campo, si se quiere ver así, o a un nivel epistemológico, lo podemos ver como lo previo a la configuración de la práctica, que es como al nivel el que lo lleve, es decir, que hay antes incluso de que a lo mejor estas obras en los muros, ¿no? O en las paredes, se manifieste, ¿no? Hay todo un discurso atrás de esto, o sea, podemos ver la imagen, pero hay todo un discurso detrás de esto, incluso donde los mismos muralistas o los mismos grafiteros o los mismos artistas, como queramos denominarles, a veces ni siquiera quieren que sus piezas se consideren obras de arte, ¿no? O sí, o sea, dependerá un poco del contexto, etcétera, ¿no? Y a lo mejor la mímesis 2 que es justamente esta configuración de las obras, decía lo de la parte espacial, porque en estas obras cobra un doble sentido, ¿no? Hay como otro nivel, porque no nada más tenemos la parte de la perspectiva, digamos, a nivel interno de la imagen, sino que también lo tenemos a nivel incluso de contexto o de espacio público, porque las obras son plasmadas en ciertos espacios y tienen cierto diálogo, digamos, entre la pieza y el espacio o las personas que habitan ese espacio. Entonces, digamos que hay otro nivel incluso de significación del espacio a lo mejor en este nivel. Y finalmente, a lo mejor esta idea de la refiguración, que es esta reinterpretación de las obras,
y que justamente en estas específicamente cobra un sentido distinto al ser obras tan efímeras y que digamos que el acento de este tipo de arte, al menos en campo etnografía aquí en México, lo que he trabajado y un poco a lo mejor en Argentina, muchos de los artistas lo que plantean justamente es que la importancia ya no está tanto en la pieza como otras obras de arte, sino que está en el proceso. Es decir, se sabe de antemano que alguien va a llegar y va a pisar la obra, es decir, que alguien va a llegar y va a pintar encima, o las condiciones climáticas, no hay procesos de conservación, restauración, etcétera, salvo piezas muy específicas, a lo mejor de Kate Haring en Barcelona, pero no es el caso general, digamos, de las obras que tengan como este proceso de cuidado como otras piezas. Entonces está más en el proceso. Por eso hablaba que también la temporalidad puede tener a lo mejor una parte importante, si bien no a lo mejor en todas las obras, digamos, pictóricas o en no todas las obras que tienen que ver con imagen, a lo mejor en este ejemplo particular me ha servido también como para trabajar un poco con la parte del tiempo. Y en ese sentido, hablando un poco del tiempo, es que podemos saber no nada más el diálogo, este diálogo figurado, incluso casi poético que decimos, estamos dialogando con la obra, le preguntamos, nos dice, y entonces tenemos este diálogo con las piezas, sino que incluso hay un diálogo incluso más literal, ¿no? O sea, y se me viene a la mente justo el caso de Robo y Bansky, que son dos artistas ingleses, ¿no? En el que uno de ellos pertenece al graffiti, ¿no? Que es Robo y que es muy conocido realmente, digamos, en la escena, y Bansky que se dedica al stencil, es decir, estas plantillas que se ponen y estarse pintura encima. Entonces empiezan un diálogo que supone que está bajo de un puente y digo, o sea, aquí vemos esto, ¿no? Primero ver esto, la temporalidad, la obra o la pieza, no sé si quiere ver así, o la imagen visual, se raya, se pinta y ahí no hay tanto problema, pero después llega Bansky y a la cubre justamente así y se empieza a generar un diálogo entre artistas, aun cuando no se conocen físicamente, o no han tenido contacto, pero se sabía de antemano que tenían cierta rivalidad al pertenecer, digamos, e incluso aunque los dos pertenecen al arte de calle, tienen diálogos distintos porque hay una diferencia entre stencil y grafito, ¿no? O sea, ahí hay un diálogo ahí interesante entre estas dos prácticas. Digo, no solo en Reino Unido, sino también en México o en otras partes del mundo, porque he visto, ¿no? De decir, bueno, es que los que hacen graffiti es un arte, pues a lo mejor muy egocéntrico, porque es tu tag, tu nombre marcado ahí, ¿no? Y los que hacen stencil a veces ni siquiera lo firman, pero los que hacen graffiti dicen que no saben dibujar, por eso son plantillas. Entonces hay como una especie también de rivalidad ahí casada. Y entonces después llega Robo nuevamente e interviene nuevamente la pieza, ¿no? Entonces ya se está generando un diálogo. La pieza ya no tiene nada que ver con la original, si acaso el robo de abajo, ¿no? Incluso el fondo cambió, los colores, la configuración, todo se ha ido modificando. Eh, y luego llega otra vez Bansky y vuelve a intervenir la pieza, ¿no? Entonces, Robo nuevamente, y después alguien funde el muro de negro, no se sabe quién fue. Después llega nuevamente Robo a hacer otra cosa completamente distinta, pero en el mismo sentido de dialogar con el mismo artista que inicialmente lo había hecho. Posteriormente llega Bansky, vuelve a fondear de negro y hace esta obra. Después, Robo tiene un accidente y entonces, bueno, todo parecería, y acaba en coma, parecería que terminó la discusión, pero justamente llega Bansky, hace digamos, la imagen original, la que estaba desde el inicio, obviamente con otros colores y en una especie de homenaje con una lata de especie de verde, ¿no? Entonces, si vemos la temporalidad, a lo mejor en estas piezas sí se ve el diálogo, que esto incluso ya muy literal, ya no a lo mejor en ese sentido que a lo mejor estaban planteando esos filósofos, pero es interesante también verlo en este sentido, ¿no? E incluso verlo ya, a lo mejor en los otros niveles, incluso en este tipo de piezas. O simplemente ya no hablemos a lo mejor de este diálogo que era entre dos únicamente, sino cómo se da, por ejemplo, en una de las calles de Jalisco, aquí en México, vemos esto, ¿no? O sea, a lo mejor que hay algunos grafitis ahí aislados, pero este es el año 2014 y después en el 2020 ya hay mucho más y aparece incluso un stencil que conozco a artista que hace este stencil justamente, y en el 22 ya tenemos otra cosa completamente distinta, ¿no? Entonces sí hay como incluso en el espacio público se genera como a lo mejor este primer acercamiento a la temporalidad y cómo se van generando estas piezas y cómo incluso volvemos a lo mismo, lo que importa es más el proceso que la obra en sí misma y entonces la hermenéutica, desde mi perspectiva, puede ser una clave fundamental para entenderlo de manera distinta, ¿no? Y pensando un poco en el espacio, pues podemos hablar de diferentes tipos de espacio, ¿no? El espacio público, justamente,
hablando de por lo que decía un poco de los esténciles, que incluso a veces ni siquiera se firman, ¿no? Digamos que la relevancia no necesariamente está ahí. Pienso a lo mejor estos son en México justamente diferentes motivaciones. Algunos son con esta tendencia feminista, otros tienen que ver justamente con la violencia que ha sufrido México, el caso de Ayotzinapa, que fue muy sonado. Pero bueno, no voy a ahondar en esto. Digamos, es el espacio público y cómo a lo mejor es un espacio de protesta. También podemos hablar del espacio físico y cómo estos pueden interactuar a lo mejor con elementos, digamos, tal cual que están ahí, ¿no? Como la tubería, que es una cuestión física y a lo mejor puedes tener esta intervención o que algunos ocupan ciertos elementos que ya están en los muros para que formen parte de su composición, como esto, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, ya hay como un espacio predefinido en el que simplemente llegas y colocas tú a lo mejor tu stencil o tu pieza, ¿no? De que ya tienes un espacio. Esto incluso es en Argentina, es en Neuquén, en la Patagonia. Este, y después hablamos del espacio simbólico, ¿no? No me quiero extender demasiado, digo, solo voy a mencionar a lo mejor este primer ejemplo y ya no me voy a ir a todos los demás que tenía por cuestiones de tiempo, pero es, por ejemplo, hablando un poco del espacio simbólico, eh, conozco a este par de artistas justamente que son mexicanos, pintaron en Suecia, en Hammarkullen, en el 2016. Hammarkullen es un poblado justamente principalmente de inmigrantes que de manera no intencionada, un poco entre comillas, la población de Suecia y relegó un poco este espacio derivado que hicieron en los años 70 una serie de viviendas de interés social que eran como de muy bajo costo y entonces muchas personas se fueron a vivir ahí, todo tipo de población, pero después justamente se fueron relegando a los inmigrantes ahí porque por condiciones, digamos, políticas, sociales, incluso económicas, ya no podían pagar otros espacios y entonces es un poblado que si bien está en Suecia, está plagado de inmigrantes, ¿no? O sea, de muchas nacionalidades. Entonces, lo que estos artistas, por ejemplo, hicieron es generar un mural en torno a la migración, ¿no? Entonces, la idea a lo mejor, ellos investigando, a lo mejor desde lejos, desde México, antes de ir a hacer una estancia artística a este lugar, investigaron y entonces hicieron este mural que se llama Sin Límites, Sin Fronteras, ¿no? Que es una persona subiendo una cuerda, ahí se usa a lo mejor el espacio físico de la tubería de calefacción para que sea como una especie de puerta, un hombre de traje cerrando, ellos irrumpiendo de manera abrupta, de manera incluso ni siquiera intencionada, sino accidental, rompiendo la puerta con el pie y tratando de sujetarse, ¿no? A algo. Entonces, tiene un fuerte poder simbólico, sin contar justamente a lo mejor la parte, digamos, la composición de la pieza, sí, pero el espacio en el que está. Es decir, aquí están las viviendas de estas personas, ¿no? Que están viviendo este espacio, que están habitando este espacio y que tienen contacto con este tipo de piezas. Ellos a lo mejor de manera distante, ¿no? Al ver y analizar esta ciudad, dicen, bueno, lo más importante en esta ciudad o un tema importante en esta ciudad a nivel político y social debe ser la migración. Después, ¿cuál es su mayor problema en la vida, ¿no? Pensando que van a decir mi condición de migrante, probablemente, y no es el caso. O sea, a lo mejor la preocupación más grande de estas personas son sus hijos y su educación, porque los niños hablan diferentes idiomas, tienen diferentes culturas, y entonces no hay una unificación en la parte de educación para ellos. Entonces tienen como este previo, o sea, a lo que voy un poco con este ejemplo es que también tenemos esta idea del previo a, o sea, no es la pieza, y lo vemos a lo mejor un poco en este tipo de arte, que es como arte contemporáneo, si se quiere ver así, donde vemos qué hubo antes de siquiera pensar en la configuración de una pieza. Lo podemos ver a lo mejor de manera aislada, de decir, cuál es mi análisis como investigador, como artista, como lo que sea, antes siquiera de hacer la obra, y yo pongo mis categorías, ¿no? De decir, es la migración cuando llegas al espacio y hablas con la gente y haces a lo mejor una especie de etnografía, ¿no? Te preguntas qué es lo que realmente le importa a la gente y entonces se hacen talleres para que los mismos padres de familia, las personas que habitan el espacio participen y hagan un mural a partir del stencil, que es una técnica pues no fácil, pero sí es mucho más manejable si llevas instrucción de sus hijos. Y entonces a partir de fotografías se pueden hacer estos stencils, donde incluso los niños pueden interactuar y están ahí representados y seguramente este mural que es pequeño en comparación con el otro que mide 10 pisos, 20 pisos porque es un edificio grande y este que es a lo mejor una sola planta, tiene metros definidos, puede ser mucho más significativo para las personas que habitan ese espacio a nivel simbólico, cotidiano, etcétera, que el otro. Pero al final seguimos hablando de espacio simbólico, ¿no? A diferentes, a lo mejor, niveles, ¿no? Traigo más ejemplos, pero no voy a meterme un poco más en ellos. Entonces, ya nada más.
eh, me gustaría como irme como a lo mejor esta idea justamente de la que habla también Riquet, que es el arte un poco como acontecimiento, que a lo mejor en este tipo de piezas, que puede ser mucho más evidente que sea como efímero, etcétera, se puede ver con, se quiere, con mayor calidad, pero sigue siendo a lo mejor un arte que si bien no se conserva a lo mejor en este por mucho tiempo, porque incluso, por ejemplo, el Meeting of Styles, que es un festival que se hace en todo el mundo y que en México también se hace, los muros que se hacen, que se ocupan para hacerlo, al menos en la Ciudad de México, son muros que se fondean año con año para volverlo a hacer. Es decir, o sea, incluso se fondean antes, o sea, y los mismos artistas lo saben, o sea, realmente saben que su obra va a desaparecer, no en un año, sino en un mes, en dos, en tres, porque esos muros son del centro histórico de la Ciudad de México, son parte de su fideicomiso, entonces se vuelven a pintar y se vuelven a pintar y se vuelven a pintar, pero la idea está más en el proceso que en la pieza, ¿no? O sea, es interesante justo ver esto. Y que también, pues bueno, hay de otra parte del festival en el que sí se busca que las obras permanezcan, entonces se van a ciudades o a poblados o comunidades de México diferentes al centro histórico de la Ciudad de México, que es muy cosmopolita y a lo mejor tiene como toda esta serie de edificios, etcétera, a otros lugares donde a lo mejor las casas no están pintadas y buscan como una especie de contribución a la población y saben que van a cuidar los murales, que se queden y se conserven la mayor cantidad de tiempo posible hasta que se degraden y se pierdan, ¿no? Entonces, bueno, este, voy a dejar de compartir justamente esto para no extenderme más. Y la idea, bueno, básicamente ya para terminar y concluir un poco esto, es justamente tratar de llevar algunas premisas o algunos parámetros de la hermenéutica de Riquet o de esta manera de comprender la narrativa a la imagen. Evidentemente, pues sé que no hay categorías que no son operatorizables, o sea, no sé, o sea, a lo mejor las categorías ontológicas es un poco más difícil tratar de verlas y ya llevarlas cuando estamos haciendo trabajo en ciencias sociales, pero creo que tenerlas o considerarlas o tomarlas en cuenta es importante, ya que a lo mejor estás en campo para tratar de abrir un poco tu horizonte y decir, bueno, no solo voy a analizar la pieza a nivel icónico, la imagen, a nivel estructural, o etcétera, sino también voy a ver un poco el antes, el después, ¿no? Y a lo mejor este diálogo que se puede ver en diferentes niveles, ¿no? Entonces, hasta aquí estaría mi intervención. No sé si alguien tenga una pregunta, algo que comentar. Gracias. No los escucho, pero los recibo con mucho gusto. Bueno, comienzo así, rompo el hielo. Gracias. Dale. Hago un, Adrián nos está salvando en esta mesa, gracias. bueno, es una reflexión que me sugirió tu exposición, ¿no? Genial. Vamos, primero, a mí me gustan mucho los trabajos que en vez de ser puramente expositivos de un texto, tratan de cruzar distintos tipos de discursos o poner en relación autores, temas que aparentemente no tienen nada que ver, pero que, digamos, uno trata de encontrar algún tipo de vínculo. ¿Por qué? Porque son mucho más interesantes y en general, digamos, los textos que son puramente reconstructivos, digamos, en general son como bastante aburridos. En ese sentido me parece muy interesante, digamos, tratar de, digamos, de meter dentro de la hermenéutica narrativa de Ricard el problema de la imagen. Para mientras te escuchaba vos, digamos, cuando vos definís o tratás de definir la imagen en términos de proceso, la pregunta que yo me hacía era, bueno, ¿qué es lo que define una imagen? Es decir, ¿qué es lo que hace que una imagen sea una imagen o en qué consiste un código icónico? Y este tema fue abordado por Humberto Eco en en distintas etapas de su vida, ¿no? En la estructura ausente, después en el Tratado de Semiótica General, y después aparece en, ¿cómo se llama? Kant y el ornitorrinco. Entonces, es muy interesante seguir toda esa discusión teórica. ¿Por qué? Porque Humberto Eco parte primero de tratar de preguntarse, bueno, ¿se puede establecer un código visual del mismo modo que se establece el código lingüístico? Y dice, no, no hay un código porque es imposible clasificarlo. Entonces dice, bueno, en el fondo todo código icónico es, eh, digamos, arbitrario, ¿no? Es, digamos, circunstancial. Ahora, esa respuesta no la alcanza y al final, digamos, al final es ya en el año 2000 con
Kant y el ornitorrinco, dice que en el fondo, digamos, no hay que hablar más de código icónico, sino de procesos icónicos, ¿no? Entonces, ¿por qué me parece interesante digamos, esa definición de la iconicidad? Porque lo que define al icono no es tanto el carácter visual, sino el carácter procesual o productivo. Entonces, vos tenés elementos con un bajo contenido visual, pero que le podés atribuir iconicidad. Y esto se vincula con, digamos, es decir, con teorías de las imágenes mucho más cercanas, como la de Bredekamp, ¿no? Que dice, digamos, también preguntándose, bueno, ¿qué es lo que define a una imagen, una pintura, a lo que fuere? Digamos, entonces dice, bueno, lo que define a la imagen es el carácter fabricado, el carácter artificial. Entonces, hay una especie tipo como de ampliación de la noción de imagen, ¿no? Entonces, desde esta base, bueno, que es un poco el presupuesto de tu análisis, ¿no? Digamos, el presupuesto de tu análisis del graffiti, eh, y del arte callejero es que no es lo importante la obra, sino el proceso de construcción de la obra y todos los, digamos así, tipo situaciones de diálogo, contestaciones que tienen entre los distintos artistas callejeros. Entonces, la pregunta que, digamos, que me hacía al final de tu exposición es, bueno, ¿cómo conciliar eso con la teoría mimética de Ricard? Porque Ricard, el modelo de Ricard es un modelo muy tradicional. Sí, Aristóteles, Agustín, y de Aristóteles y Agustín saca la triple mímesis, ¿no? Y encima, Ricard, digamos, tiene muy pocos textos donde trabaja una imagen. De hecho, Silvia Gabriel, no sé si la conocen, una profesora de acá de la Universidad de Buenos Aires, en el primer día así presencial del Congreso, encontró un texto chiquito donde Ricard habla sobre el retrato y parece ser que es el único texto donde, digamos, habla sobre una imagen. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cuál sería el elemento icónico de la triple mímesis? Evidentemente, evidentemente no puede ser un elemento visual, ¿no? Pero sí un elemento procesual. Es decir, si vos la mímesis la tomás como el acto de configuración, la configuración es un carácter poético. Y ese sentido poético, en el sentido poético, ¿no? del término, digamos, no digo que sea lo mismo, pero puede ser de alguna manera, digamos, asimilable a lo que hoy se define digamos, a lo que Humberto Eco llamaba los procesos icónicos, ¿no? Si a eso le sumás que en el acto de configuración interviene la imaginación, y la imaginación productora, ¿no? Digamos, no la imaginación reproductora, vos ahí también tenés un elemento icónico, no en términos visuales, sino en términos procesuales. ¿Quién es dentro de la hermenéutica el que define el icono de esta manera? Aunque, digamos, aunque suene extraño, pero es así, es Heidegger en El origen de la obra de arte. En el título del origen de la obra de arte hay una nota que está en la edición de 1960 de Reclam, donde es la nota A. Dice Kunstwerk, y abajo pone Heidegger una nota posterior, muy posterior, dice que Kunstwerk tiene que estar vinculado con el Hervorbringen, que literalmente Hervorbringen o Hervorbringen es Herstellen, es producción, básicamente. Pero bueno, Heidegger dice, no significa esa producción una fabricación, sino que producir significa traer algo desde un lugar y ponerlo hacia acá adelante. Y dice, esto es el sentido originario del icono, ¿no? Con lo cual, el concepto clave del origen de la obra de arte es la producción, y para Heidegger eso significa iconicidad. Con lo cual, digamos, uno podría volver a la triple mímesis de Ricard y ver que el momento configurador, tanto que es en la mímesis 2, digamos, tendría un elemento, es decir, icónico en el sentido de que hace presente la mímesis 1 en el interior mismo de la trama, ¿no? En ese sentido. Que obviamente para hacer eso necesitas la mímesis 3,
¿no? Porque es el acto de lectura, digamos, que al leer hace presente la mímesis uno en el, digamos, en el Mozart del lector. Bueno, ese es todo el proceso reflexivo que me generó tu exposición. No, pues súper interesante. Sí, justo es un poco eso la idea de que yo, o sea, antes de lo mejor meterme con trabajo de campo, ¿no? O este tipo de cuestiones, revisé estos textos porque lo que me interesaba a mí originalmente, pues era, o sea, la hermenéutica, incluso en textos por el que estudié comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, eh, justamente me llega la reflexión pensando, leyendo a Riquet, digo, sé que es muy tradicional y que no está, él no está pensando en ningún momento en la imagen, ¿no? O sea, tiempo y narración, tiempo es San Agustín y narración la poética de Aristóteles, Aristóteles. claro, la poética de Aristóteles. O sea, y tal cual, así tiempo y narración, están ahí sus dos ejes y él los plantea así, pero después justamente así, o sea, leyendo las referencias, o sea, mucho de la poética de Aristóteles habla de la imagen también, entonces de ahí también me surgió muchísimo la idea de decir, bueno, es que Aristóteles está hablando del arte, pero también está hablando de la imagen, entonces incluso habla de esto que no va a poder haber esta, digamos, copia fidedigna, etcétera, ¿no? Y entonces la mímesis es creación, y entonces a mí el elemento que realmente me ayudó para entender justo esto que me planteabas como proceso fue la mímesis 2. Pensar que no puede haber mímesis 2 si no hay uno y si no hay tres, y entonces, y que al final únicamente lo estoy usando a lo mejor como, si se quiere ver así como un aparato epistemológico o como unas ciertas categorías para poder analizar, ¿no? O sea, y que digo, al final también Riquet lo separa con fines analíticos, no es que podamos separarlo en la realidad, Claro, es claro, claro, prácticamente imposible. totalmente. Entonces, esta idea de verlo con fines analíticos y que Mimesis 2 sea, encapsule de alguna manera este proceso de decir, bueno, es que a partir de esto podemos ver la uno y la 2 y entonces podemos englobar esto, a mí me llevaba a la idea de extrapolarlo y decir, bueno, es que él no está planteándolo en estos términos. Lo que a mí me interesa es tratar de entender en estos términos también otras configuraciones, en este caso la imagen, ¿no? Claro. Y entonces me fui a Aristóteles justamente y me puse como a analizar muchos de los elementos que tenía y este carácter a lo mejor incluso estructurante que menciona en la poética, de decir, bueno, es que tienes que tener la acción, el motivo, la trama, etcétera, todos estos elementos y tratar incluso de verlos, que si bien no es justamente como una estructura lingüística, porque no tiene a lo mejor las mismas características, sí hay elementos estructurantes en las imágenes, ¿no? Como el color, todas las imágenes van a tener color, van a tener forma, van a tener cierta luminosidad, materialidad, etcétera. Ciertos elementos que pueden ser de este carácter estructurante que incluso Riquet menciona a lo mejor en esta primera mímesis. Y entonces, bueno, a lo mejor también es que pienso mucho en imagen, entonces mientras yo estaba leyendo, Riquet estaba viendo dónde podía a lo mejor llevar estas categorías, no a lo mejor con el afán de decir, a ver, Riquet hizo este análisis de la imagen, no, sino No, decir, no, a no, lo mejor él pensó en estas no. categorías en la narración, no se van a transmitir idem, o sea, tampoco son cosas distintas, pero sí podemos pensar en estos niveles, a lo mejor cuando pensamos en imagen, pero a lo mejor toda proporción guardada y quitando ciertos elementos y diciendo, bueno, a lo mejor el carácter fundamental de la narración va a ser la temporalidad, pero en la imagen va a ser el espacio, Claro. ¿no? A lo mejor en la narración va a ser la acción, pero a lo mejor en la imagen puede ser la forma, qué sé yo. O sea, entonces, ir como haciendo como este ejercicio reflexivo, nada más, para decirlo como en otros términos, tomar a Ricard como pretexto, para Claro, hacer claro. justamente ese No, ejercicio eso reflexivo. se nota claramente en el trabajo, ¿no? Claramente. Pero Sí, es un entonces, proyecto interesante, ¿no? y justamente pensar en que a lo mejor, ya llevado en estos términos, decir, escogí justamente el street art y el graffiti, porque no hay manera de no entenderlo como proceso y como acontecimiento. O sea, es imposible. Y entonces, a lo mejor en ese sentido, es que no habría duda y podría verse ya después en otro tipo de imágenes que son imágenes fijas, imágenes a lo mejor clásicas y de otro tipo, pero esto lo deja como muy claro, ¿no? Entonces, y ya metiéndome un poco más en análisis y demás con esto, incluso el mismo discurso de los artistas va en ese sentido. Entonces, es también interesante como tratar de llevarlo a ese nivel, aunque hay cosas como muy literales, ¿no? Como de la obra cambia, ¿no? Y cambia literal en el tiempo, aunque Riquet, Gadamer, o sea, todos esos teóricos no se referían a eso.
pero entonces verlo incluso cuando lo hace de manera casi literal y lo estás viendo cómo está modificándose, también resulta interesante para decir, bueno, se puede hacer incluso análisis llevados a otros niveles, porque la realidad pues, nos está mostrando a lo mejor a partir de estas piezas que se puede analizar de una manera distinta, ¿no? Ricard fue un poco mi pretexto y pues la idea era un poco eso, ¿no? Decir, lo mejor lo que me va a llevar a entenderla como acontecimiento, como proceso, a esta imagen va a ser Mimesis 2, ¿no? Claro, Aunque sé que a lo mejor la idea de la lingüisticidad es distinta, ¿no? O sea, tira hacia otros lados. claro. Estaba Fernando, sí, Fernando había. Sí, voy a Wow. intentar ser rápido. Yo soy brasileiro, hablo terrible português. Bueno, pero eu achei muito interessante você pensar a tripla mimesis de Riquet para a imagem. Porque sì, Riquet tiene interesse na narração, no mitos que organiza organiza a experiência do tempo, mas para mim sempre quando vamos estudar um pouco de Riquier, imagem, em Riquier temos o problema de cair na imaginação, e como o Adriano falou, da imaginação produtiva, reprodutiva, que vai a Kant. Eu tenho um livro da Marie-France Benguet, ela segue mais ou menos este caminho, que queridinho do coração. que é, que é, que é, que muitas vezes é muito difícil para começar a pensar a imagem. Um caminho para pensar a imagem em Paul Ricoeur. Pero Paul Ricoeur, ele pega a mimesis e divide em três. É a mimesis do Aristóteles, mas é, o que ele mantém desta mimesis é a referência. Então, é, eu acho que uma coisa que eu fiquei pensando muito na mimesis Zoom, porque eu estudo muito a semântica da ação, a mimesis Zoom, e a mimesis Zoom de Riquier é semântica da ação, a estrutura simbólica da ação, que é aquela pré noção pré-narrativa que nós outros temos das ações no mundo. Nós compreendemos motivo, intenções, ação, agente, mas nós outros entendemos no momento pré-narrativo símbolos como chamar um táxi, um cabe. Fazer isto, essas coisas simples que já estão em nossa vivência pré-narrativa. Pensei um pouco diferente até do Adriano, se esse pré-narrativo da imagem não é também algo que pode estar relacionado. Sim, claro, com uma referência no mundo. Então, já temos um momento de referência da ação, mas é uma referência processual da vida também. Porque nós outros aprendemos a agir, vendo outros agir, né? O Riquet vai falar com o Anscombe, né, da conhecimento o conhecimento sem observação, know-how, né? Saber como. Sí, Pero nós outros também temos um aprendizado das imagens, exacto. de como quando nós nascemos, crescemos, como compreendemos imagens, como recebemos e como desenvolvemos. Entendo muito bem, e para mim é perfeito da Mimesis 2 como a Mimesis da composição artística mesmo, de pegar
ícones e essas referências do mundo e transformado em algo novo, mas eu penso se a mimesis não é algo que de repente é temporal e de repente não está relacionado também com nossa identidade narrativa, Ujú. como parte de uma imagem que também nós vamos recebendo pela história, algo assim, não sei. Sí, sí, justo, o sea, por eso decía que es como difícil poder llevarlo, pero sí hay como, o sea, esta precomprensión narrativa de la que habla justamente Riquet, que justamente menciona que no necesariamente a lo mejor esto que menciona que es contexto nada más de decir, bueno, sé cómo pedir un taxi, ¿no? Y esa a lo mejor no es necesariamente esa referencia, sino una referencia ontológica de decir, eh, a lo mejor necesito la temporalidad para poder entender la imagen, esta temporalidad previa, si hay como una parte espacial, incluso, o sea, de cómo entendemos, no sé, la perspectiva, por ejemplo. O sea, si hay una precomprensión para que yo cuando vea una imagen, vea que tiene perspectiva en una imagen bidimensional. ¿Por qué podría haber algo tridimensional, algo bidimensional? Digo, por poner un ejemplo, ¿no? De pensar que si hay una precomprensión de la imagen en este nivel, o realmente considero que sí puede a lo mejor llevarse, aunque evidentemente no es al mismo nivel que, por ejemplo, la palabra, ¿no? O no ocupa a lo mejor el mismo espacio o la misma importancia que puede ocupar la palabra o la acción, ¿no? O toda esta parte, digamos, temporal. Pero por eso justamente, aunque se puede hablar de tiempo en la imagen, la categoría que sería, o sea, a lo mejor la análoga sería el espacio. Ya no estaríamos hablando de tanto el tiempo en ese nivel de importancia que se le da a lo mejor a la narración, sino sería la categoría a lo mejor del espacio y cómo tenemos perspectiva y demás. Entonces lo extrapolé como hacia allá, reitero, como una especie también de manera de tratar de analizar la imagen, aunque sé que evidentemente va a operar de manera distinta, o sea, no es como que pueda poner exactamente en las mismas categorías o en los mismos niveles que se pone la narración, porque entiendo que son cosas distintas. La idea era como tener como estos niveles analíticos que me posibilitaran a lo mejor a llevarlo ya a un análisis en el punto de vista a lo mejor más operativo de poder decir, bueno, puedo hacer trabajo de campo con esto, puedo ver a lo mejor estos elementos y ver cómo se configuran estos elementos en la realidad y ver a lo mejor si se puede o es posible llevar estos niveles hermenéuticos que plantea Riquet a la imagen y hasta dónde pueden llegar, porque también evidentemente no es lo mismo, hay límites y no se va a entender de manera así a lo mejor idem, ¿no? De decir, tengo esta categoría que es perfecta con esta, sino que más bien es como ver a lo mejor en términos de niveles analíticos y entonces ver justo que no operan igual y a lo mejor tenemos diferentes diferencias, pero era como una especie de ejercicio epistemológico que quise hacer para tratar justamente de hacer algo que me posibilitara entender imagen desde un punto de vista hermenéutico. ¿No? Es un poco eso. Y también la idea justo de que al final, yo creo que fue lo que me atrapó de la mimesis 2 y pensar que era como la idea del proceso y toda esta idea del acontecimiento, etcétera, para poder analizar imágenes y verlo como en estos términos, ¿no? Pero sí, evidentemente sí entiendo que pues son, o sea, hablan de cosas distintas, o sea, al final son incluso, pues, o sea, objetos completamente distintos para analizar, pero era como una propuesta justo, ¿no? De decir, bueno, quiero entender estos niveles y ver si se pueden llevar, y si no se pueden llevar, qué adaptaciones se pueden hacer, o cuáles no, también, ¿no? Graças. No, a ti, Yelva, tenía una pregunta. por favor. La verdad, pregunta no, profesor, sino que escuchándolos a Andrea, a usted, profesor Adrián, eh, yo se lo presento una parte de mi disertación. Entonces, ahora que usted está hablando, Andrea, da cuestión de la triple mímesis en Hiquet, y el profesor Adrián estuvo hablando de esa cuestión de la mímesis y la parte del icono. Creo que ahora sí entendí su pregunta, profesor. Porque en un segundo desdoblamiento de mi investigación, yo hablo de ahora y fiesta como experiencias profanas del arte.
dentro de esa experiencia profana del arte, como ahora y fiesta son conceptos teológicos y yo estoy trabajando con obras de artes que son expresionistas más relacionadas al Die Brook y no al estilo de Kandinsky. Em, Hay en ese segundo momento donde yo problematizo precisamente es de la cuestión de la mímesis y la abstracción y lo abstracto dentro de la imagen, como estamos acostumbrados a los retratos, a la mímesis en general, lo que representa mímesis, esa referencia inmediata. Entonces, aquí es donde viene el choque, la cuestión del juego, lo lúdico, cómo es que entra ese contacto, como yo, Yelva, voy a salir de esa mimesis 1, solo, solo de usted, me recuerda Andrea, de esa mimesis 1, pero en el caso de Gadamer sería, eso fue lo que viene este choque, pero realmente yo quiero entrar en las reglas del juego de la imagen. Entonces ahí es donde viene la experiencia profana del arte, porque ya no es el arte canónico que estábamos acostumbrados a estar contemplando. Y ahí es, la verdad, ahí es donde viene mi punto con la cuestión de lo práctico en el pintor como formativo, porque una cosa es la contemplación y la otra, y otra muy grande es la cuestión práctica. Y volviendo al punto, en un último momento, mi desdoblamiento fue aura y fiesta perdón, la pintura aurática festiva, porque yo lo estoy viendo como un movimiento aurático festivo, pero porque Gadamer, ahora recordé muy bien, Gadamer habla del gesto, que el gesto es el lenguaje humano y dentro de las pinturas bueno, la propuesta de mi estudio encuentro manchas y gestos, manchas y gestos. Las manchas yo lo veo más desde el lado de Benjamin, porque son manchas políticas, al menos desde mi perspectiva interpretativa es así, y Gadamer la parte gestual. El pintor juega mucho, aunque sea un expresionismo, un poco más abstracto a retratos, pero juega con la cuestión gestual y ahí es donde viene la Spahn, como eso público, la cuestión de la comunión, porque entre nosotros, los seres humanos, sabemos interpretar el lenguaje gestual. Entonces ahí es donde me estuve recordando de sus comentarios, su provocación, profesora Adrián. Entonces, eso pues podría, podría agregar un poco sobre sintaxis de la imagen. No es una sintaxis acabada, no es una sintaxis como argumento, premisa A, B y conclusión. Es como un enunciado. La pintura es un enunciado, pero realmente es la experiencia que para cada uno es diferente, en cada momento es diferente, porque eso es la fiesta, que es el sujeto de la experiencia en confronto con la imagen, que realmente ahí es donde está el proceso realmente de la obra, desde el punto de vista de Gadamer, por supuesto. Solo eso. Muy claro. Andrea Catania quería hacer una pregunta. Ahora, se congeló. Bueno, no sé si Rafael, en lo Rafael, que empezar Rafael, sí. recuperamos la conexión con Andrea. Sí, está bien. ¿Me escucha? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Sí, la felicito a ambas, ¿verdad? Muy interesantes sus propuestas, sus disertaciones. Tengo un comentario y dos preguntas, una para cada una de ustedes. Bueno, comienzo con Andrea. Escuchando tu disertación, ¿verdad? Tu presentación, me hizo pensar en el arte contemporáneo del siglo pasado, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? En Marcel Duchamp, cuando él precisamente interviene, ¿verdad? La Gioconda, la Mona Lisa, poniéndole unos bigotes y todo eso. Creo que han visto esa obra, ¿verdad? Me parece interesante cómo tú haces esa relación o cómo hiciste esa relación al arte público. Ahora me gustaría, pues, si tal vez pudieras
hablarnos un poco de esos espacios museísticos. Por eso traigo a Marcel Duchamp. Y también el sentido de Andy Warhol, también, el arte pop norteamericano, cuando él coloca en los museos también estas tiras cómicas, ¿verdad? Que ahí la mímesis, como que ya siempre es un acto de mímesis, lo utiliza serigrafía, pero ya queda un poco alejado porque la obra de arte tiene otro valor, tiene otra ontología. Es decir, ya no es una nueva creación, pero está haciendo una referencia, tiene una referencia que es una tira cómica. Entonces la pregunta sería, esa precomprensión o ese aspecto icónico, ¿verdad? Que se ha hablado mucho, cómo eso puede, pues, afectar a una nueva creación mimética, considerando, ¿verdad?, que estos artistas toman íconos, ¿verdad?, el Andy Warhol, y algo muy popular, arte pop, ¿verdad?, que es tira cómica, y como algo más formal, algo más clásico, que hace Duchamp con ese dadaísmo, ¿verdad?, que él propone, logra, pues, colocar esta figura dentro de un museo. Eso por uno. Para Yelva también tenía una pregunta. Eh, Cuando habla todo esto del juego, ¿verdad? Y de aura en la obra de Ezequiel Padilla Yestas, me gustaría saber cuál fue su interés, ¿verdad? Por trabajar, ¿verdad? Por inspeccionar o por hacer estas relaciones desde el expresionismo. Eso, gracias. Yerba, no sé si quieras contestar primero. Ok, bueno, si quieres empiezo yo. Justamente es eso, digo, o sea, porque también esta, digamos, literalidad del cambio de la obra también se puede ver a lo mejor en estas obras que justamente mencionas, ¿no? O sea, decir, tomo una obra clásica y entonces la modifico y entonces puedo tener a lo mejor este especie de diálogo que se vuelve, vuelvo a decir, como muy literal, cuando en realidad estos autores no estaban pensando como en ese diálogo que fuera que la obra realmente cambiara físicamente, ¿no? Sus condiciones físicas, no se estaban refiriendo a eso en ese momento, y entonces cuando realmente lo vemos de manera física se vuelve como, o sea, una manera a lo mejor mucho más literal de verlo. Y entonces nos puede servir como, bueno, desde mi perspectiva puede ser útil justamente como algo que es tan literal cuando lo llevas a algo que realmente sí pensaron, ¿no? A lo mejor estas modificaciones, es decir, la reinterpretación del arte, ¿no? ¿Por qué seguimos interpretando a lo mejor las mismas obras? Porque se actualiza, ¿no? Esta idea de la aplicación que llegó a hablar Gadamer, ¿no? Decir, bueno, es que realmente hay o hay un diálogo, o incluso también llegó a decir Riquet, ¿no? Entre innovación y sedimentación, por eso seguimos hablando a lo mejor de las mismas piezas, etcétera, ¿no? Pero aquí ya no es que estemos a lo mejor remitiéndonos a las mismas piezas, aunque evidentemente sí están cargadas de significado, por eso las están tomando estos artistas para poder resignificarlas y darles otra perspectiva completamente distinta. A lo mejor estas piezas ya no tienen nada que ver a lo mejor con la idea de renacentista, las que la pensó a lo mejor, y es completamente, o sea, desde mi perspectiva es completamente válido. Al final también es una especie de actualización muy literal, ¿no? De estas piezas, aunque lo seguimos trabajando, seguimos interpretando. También lo vemos incluso en la cotidianidad, ¿no? Cómo hemos ido todas estas piezas y cuántas camisetas de Van Gogh ya no hay, ¿no? También, ¿no? Pero también decir, bueno, es que eso está bien, está mal, o sea, también sería como a lo mejor ya otro tema completamente distinto. A lo que voy con esto es que a lo mejor ese podría ser otro ejemplo muy literal, aparte del street art, los que tú mencionas, ¿no? Entonces, sí hay esta especie de actualización en el arte, y no desde mi perspectiva, sino desde estos autores, pero acá se ve a lo mejor de manera incluso física, ¿no? Y entonces se puede hablar de esta reinterpretación y demás de las piezas, ¿no? Entonces, yo me quedaría hasta ahí también para dar la palabra a Yelva, sobre todo que nos alcance. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la pregunta, Rafael, gracias. Pues, ¿cuál fue el interés? Sería Aura y Fiesta con las pinturas. Ese análisis interpretativo, pues, como en la primera diapositiva presenté la localización de Honduras, la verdad, la cuestión geográfica tiene mucho que ver. Honduras es un país violento políticamente hablando, y en ese sentido, bueno, teniendo en cuenta ese contexto, yo no sabía que en el país existían representaciones o pinturas o un tipo de arte más allá del mimético.
sinceramente. Yo soy del interior del país. Una vez que inicié a estudiar en la Universidad Autónoma de Honduras, tuve la oportunidad de asistir al Centro de Arte y Cultura y ahí fue donde yo pues tuve ese primer contacto con el expresionismo. Yo no sabía que era expresionismo hasta que miré Cotidiano Trascendente, que es la pintura de los dos perros escuálidos. Y lo que me llamó la atención es que vi los dos colores juntos, la estetización. Y recuerdo que en ese momento yo inicié mi análisis con Aura. Tengo, desde el 2018 estoy con la obra de arte en la época de reproductibilidad técnica. Y precisamente desde parte de Aura, eso es lo que me ha llevado a seguir profundizando en esa experiencia porque tiene que ver con lo que Andrea habló hace poco, que una cosa es la crítica del arte, la crítica de arte no es algo que interese, pero sí ahí fue donde logré entender desde la parte cultural cómo ese aspecto que no es mimético, no es un retrato, no es obra de arte canónica, podemos dialogar con ella y aún hasta ahora sigo dialogando a tal punto de hacer una maestría en donde tuve que dialogar con el pintor ese carácter formativo más que todo porque encontré en sus pinturas eso, ese carácter formativo en donde él nos presenta, en el caso de los cachorros, que él sí tuvo el valor de colocar a los dos cachorros juntos en una imagen, porque en nuestra sociedad hablar de los partidos políticos, si hablo de, si critico, es sinónimo de que yo estoy en contra ya sea del gobierno o del otro partido político y hasta podemos, bueno, puede matar a algún familiar o a nosotros. Entonces esa, es más como él tuvo el valor de poder ironizar todo eso, también la cuestión de los militares, que en los 80 en plena dictadura, en ese momento tenían implantado en toda América Latina la doctrina de seguridad nacional. Entonces, ¿cómo en los 80 él hizo eso? En donde en ese momento, pues estuvo uno de los grandes jefes de las Fuerzas Armadas, estudió en Argentina, por cierto, que fue el que comandó el grupo de los 316, o el Escuadrón de la Muerte, Gustavo Álvarez Martínez. ¿Cómo, estando vivo, estando dentro de todo ese contexto, cómo fue que realmente él tuvo el valor de hacer eso y cómo esas pinturas, aunque son obras de arte estática, cada vez le llamaría como producciones estáticas, un arte estático, aún tiene relevancia y esa es la cuestión. Estoy constantemente replanteando su relevancia porque tienen una relevancia ahora, porque él hace una crítica directa al imperio, que el imperio para nosotros, sé que México, al igual que Honduras, el imperio es Estados Unidos, porque inició en México en 1903 cuando llegaron las tropas, la verdad. Y así, pues llegaron a Honduras y cómo todo eso, yo creo que él fue el único, de hecho, de los 80 que logró hacer eso y cómo aún estamos viendo ambas cosas, las tropas militares aún en el país y las personas y los partidos políticos peleando entre ellos, a tal punto de que ahora los partidos políticos son narcodictaduras en el país. Entonces, esa es la relevancia de, los 80 pero ¿de qué tipo de sociedad yo me estoy preguntando? ¿De la sociedad de los 80 o la sociedad de ahora? Y pues me doy cuenta que, no sé, que es prácticamente el mismo problema en contextos diferentes. Eso. Muchas gracias, Kelva. Andrea está ya ingresó y quiere Justo preguntar. ya vi que audio. Sí. Entonces, no sé si quieras plantear tu pregunta, no es necesario que enciendas tu cámara, con el audio nos basta. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, Andrea y Yelva. Las felicito a ambas por sus ponencias, que la verdad muy interesantes ambas.
Bueno, yo también trabajo sobre Paul Ricoeur con la doctora Silvia Gabriel, y entonces mi pregunta iba más dirigida hacia Andrea. Bueno, como bien sabemos, la triple mímesis es aplicada por Ricoeur en la textualidad del relato, y yo encontraba ahí, o quería preguntarte a vos, si no te parece que se puede pensar en una textualidad de la imagen también. Y en este sentido, o como referente no tanto ya a Ricoeur, sino lo pienso en términos de Gottfried Boehm, el discípulo de Gadamer, quien intenta reconfigurar, digamos, la relación entre el lenguaje y la imagen, que sea una relación antepredicativa, que no quede la imagen subordinada, digamos, al lenguaje, sino que vaya más allá de él. Si en ese sentido no podría pensarse esta relación o esta aplicación de la triple mímesis en la imagen. Eso más que nada. Gracias. Sí, sí, es que sí, justo, o sea, sí sé que te digo, o sea, son categorías distintas, pero la idea, si bien era como una especie de extrapolación, no, no me gustaría caer como en la literalidad, ¿no? De decir, estoy tratando de justamente de entenderla como si fuera un texto, la imagen. O sea, o no, no me interesaría tanto en ese nivel, sino a lo mejor ver la triple mímesis, no, pues sí, o sea, así como tal, como lo se plantea, y decir, bueno, esto que se ve que se ve en una imagen, lo puedes ver, lo que se ve en el texto, lo puedes ver exactamente en la imagen. Si no me gusta, o sea, o al menos la idea un poco era verla como niveles de interpretación que puede tener, eh, si bien un texto, pero que también podría tener una imagen estos mismos niveles, evidentemente haciendo, como te digo, como a lo mejor esta extrapolación de ver como esta prefiguración o ya no hablar como del tiempo, sino hablar del espacio, entonces verla como tanto, te digo, o sea, no a lo mejor como una extrapolación literal, sino verla como niveles. Y en ese sentido, pues, o sea, sería a lo mejor incluso ya no propiamente a lo mejor triple mímesis de Riquet, sino sería como una extrapolación de su trabajo y ya no sería triple mímesis de imagen, sino sería a lo mejor otra cosa, pero no me gustaría no decir de dónde estoy sacando estos niveles, ¿no? O sea, porque al final me estoy basando en Riquet para poder entenderlo. O sea, si estoy utilizando, o sea, a lo mejor como, si se quiere ver como una especie de inspiración o como una especie de fórmula epistemológica para poder llevarlo como a estos niveles, ¿no? Entonces, muy probablemente es esto que menciona Andrea, que ya a lo mejor ya no es triple mimesis, pero sí me basé en la triple mimesis como para hacer esta disertación o estos análisis y llevarlo como a un análisis a algo concreto, ¿no? Que puede ser ya en un estudio social con etnografía, etcétera, y con otros elementos que ya involucré para analizar el street art, al menos de artistas mexicanos, aunque fuera en otros países, pero era un poco la idea. Bueno, Clarísimo, muchas gracias. creo que estamos ya sobre la hora, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, sí, estamos. ¿Sí? ¿Les parece que cerremos este primer día virtual del Congreso? No sé si Gastón querés decir algo. Bueno, después le pregunto a ver qué quiere decir. Bueno, les agradezco enormemente la participación en el Congreso, sobre todo los textos que leyeron y, digamos, la amabilidad con que llevamos a cabo los comentarios, preguntas y discusiones. Y bueno, los espero que puedan participar el próximo viernes, porque esto sigue todos los viernes de marzo, ¿sí? Desde temprano hasta esta hora más o menos. Bueno, les deseo que tengan un buen fin de semana. Ya estoy muy cansado. Muchísimas gracias. Chao, adiós. Gracias, profesor, por las provocaciones. Sí, A todos, gracias. Muchas gracias. Un provocación, es placer. un Hasta luego. acontecimiento, una provocación. Hasta luego.